Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo, Iskander Kosonov Avkar, les da la más cordial bienvenida. Y el día de hoy, damas y caballeros, tengo el gusto, el agrado de presentar la excelencia japonesa. La excelencia japonesa, una penetrante visión de la cultura corporativa más exitosa del siglo XX. Esta obra fue escrita por Mitchell Dodge en 1983. Pero antes de entrar de lleno en materia, damas y caballeros, vamos a leer la contraportada, que es lo que nos dice a propósito de este texto. ¿Cuál es el secreto del éxito japonés? La excelencia japonesa revela las técnicas organizativas, la filosofía y el código de conducta que han colocado a los japoneses en un primerísimo lugar dentro del mundo industrializado. Este libro señala claramente que el éxito del pueblo japonés no es obra del azar, sino resultado lógico de una peculiar concepción de la vida, llevada al campo de los negocios. El autor analiza punto por punto dicha visión del mundo a la japonesa, desde la perspectiva de un hombre de negocios, y destaca con gran agudeza todos aquellos aspectos aplicables a la realidad occidental. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Entonces, el día de hoy tenemos La excelencia japonesa, un texto aparecido en 1983. También es importante, antes de que se abra el abanico de posibilidades, vamos a mandar saludos cordiales, afectuosos y fraternos hasta Japón, que recientemente ha sido sacudido por un terrible sismo. Y bueno, no dudamos que una vez más se habrán de levantar nuestros hermanos y hermanas de Japón, que siempre han sido guerreros en el espíritu, indomables en el espíritu. Y bueno, pues, damas y caballeros, vamos a comenzar entonces. En primer lugar, vamos a tratar de responder de alguna manera a esta pregunta. ¿Qué sabe usted de los japoneses? ¿Qué sabe usted de la gente de Japón? Y sobre la marcha, pues voy a ir dando algunas tesis que he encontrado en este libro de Mitchell Dodge, pero al mismo tiempo voy también a leer algunos pasajes que he seleccionado previamente, esperando esta aportación sea de su agrado. Muy bien, en primer lugar tenemos que entender a los japoneses, dice Mitchell Dodge, no es cosa fácil, porque en el occidente, generalmente, valga la consonancia, se procede de manera lógica y racional, a veces hasta en exceso. Y no es que los japoneses no sean lógicos y racionales, sino que su manera de analizar, su manera de pensar, está también muy ligada a la simpatía, a la afinidad, a la cortesía, como lo vamos a ver, a las buenas maneras. Vale señalar esto porque en el mundo occidental, cuando muchas veces nos dejamos llevar por la lógica y la racionalidad, a veces perdemos de vista el lado humano y nos quedamos únicamente con el aspecto comercial, el aspecto lucrativo, el aspecto monetario, que es fundamental, es cierto, pero que no debiese ser determinante, sino que habría que buscar estrechar, robustecer los lazos de cooperación. Pero bueno, vamos a continuar más adelante con esta idea. Ahorita por lo pronto retomemos lo que nos dice Mitchell Dodge. Para los ejecutivos japoneses, lo más importante es proteger la armonía del equipo. Para los ejecutivos japoneses, lo más importante es proteger la armonía del equipo. Querer entender la mentalidad nipona, el razonamiento japonés, querer entender, por consiguiente,
a los negociantes o a los ejecutivos de Japón, significa entonces tratar de entrar a lo que es el carácter de los japoneses. Los japoneses poseen una perspectiva más internacionalista. Su concepto del mundo es muy amplio. Es cierto que pueden ser tímidos, tímidas, reservados, silenciosas, enigmáticos, pero también son talentosos, eficaces, de una cultura muy avanzada. Y algo que es sumamente importante, damas y caballeros, tienen un afán increíble por aprender y por trabajar, hacer las cosas muy bien. Nos dice Dodge en su texto de 1983, también los japoneses se adaptan con mayor facilidad a cualquier circunstancia. Se interesan por aprender nuevas estrategias y enfoques. Por lo tanto, tenemos mucho que aprender de Japón, de sus costumbres, su economía, su forma de negociar, etc., ya que existe todo un arte de negociar. Aquí es importante hacer una precisión, damas y caballeros. En este texto de Mitchell Dodge, La excelencia japonesa, no solamente aparece de manera nítida, limpia, la esencia de lo que es la filosofía japonesa, sino que también aparece en contraparte y representando al mundo occidental la figura de Estados Unidos. No voy a entrar en detalles ahora con respecto a Estados Unidos, pero aquí en este libro, La excelencia japonesa, como el autor pues es un norteamericano, lo que está haciendo es establecer un diálogo, establecer un análisis entre las dos culturas, o lo que sería entre el mundo occidental norteamericano y el mundo oriental japonés. No voy a entrar de lleno en esa división que hay, en ese diálogo que existe entre los dos, sino que quiero centrarme sobre todo en los rasgos japoneses, porque al final del día es lo que pretendo en este video, resaltar los elementos de la excelencia japonesa. Ya habrá tiempo de poder profundizar por separado en la cultura estadounidense. De hecho, ya hay varios videos que tengo dedicados a Estados Unidos, no solamente de corte histórico, sino también de corte sociológico. Pero bueno, quería mencionar esto también para que no se piense, si alguien lee el libro o ya leyó el libro de Mitchell Dodge, La excelencia japonesa, no vaya a decir, lo que pasa es que está siendo parcialista. Yo reconozco y admito de entrada que lo que me interesa es resaltar el aspecto de lo japonés. Muy bien, damas y caballeros, pues bueno, vamos ahora a escuchar unos pasajes que he seleccionado de Mitchell Dodge para que puedan ustedes también percibir cómo desde los 80s, cuál ha sido desde los comienzos de los años 80, desde el comienzo de los años 80, mejor dicho, cómo es que ha sido esta aproximación hacia el mundo oriental. Recuerden que estamos en 1983 cuando apareció este texto. Quienes visitan la ciudad de New York contemplan asombrados los enormes anuncios publicitarios de Sony, Aiwa, Canon, Panasonic, patrocinados por las poderosas empresas multinacionales de origen japonés. Estos productos gozan del favor de millones de consumidores estadounidenses por su alta tecnología. En 1977, las transacciones comerciales entre Estados Unidos y Asia superaron considerablemente en volumen a las transacciones que se tenían con Europa. No obstante, tales importaciones son solo una cara de la moneda. La otra es la competencia del mercado. Los estadounidenses estamos abrumados por el número cada vez mayor de noticias sobre el éxito japonés. A menudo tales visiones deforman la imagen que tenemos del mundo
de sus negocios. Inconscientemente creemos que Japón es la tierra del rey Midas, donde todo se convierte en oro con solo tocarlo. Los estadounidenses intentan descubrir qué clase de poderes ocultos poseen los japoneses para manejar desde su vida sexual hasta sus transacciones comerciales, y creen que si aquellos se utilizaran en los Estados Unidos, serían una especie de afrodisíaco que impulsaría el éxito de sus negocios. De hecho, ningún otro país ha sido objeto de tanta atención como Japón. Es como una obsesión nacional al lado de las dietas y de los videojuegos. Los medios de difusión masiva no son los únicos que se preocupan por la invasión nipona. En agresivos debates académicos se han analizado tanto la posibilidad de seguir el ejemplo japonés como de aplicar sus técnicas a la manufactura, a la administración, a las compañías norteamericanas, etc. Un grupo de eruditos, periodistas de prestigio y miembros del mundo de las finanzas opinan que si no podemos vencerlos, unámonos a ellos. Aseguran que de no incorporar la tecnología japonesa a nuestros negocios, nuestra industria, que alguna vez fue la admiración del mundo occidental, está predestinada a debilitarse ante el peso abrumador de la creciente economía del gigante oriental. Diversas publicaciones de distintos especialistas acaparan la atención de un gran número de hombres de negocios y académicos. Resulta sorprendente que varias compañías importantes de los Estados Unidos intenten adquirir el libro sobre el manejo de la espada, escrito por el famoso samurái Miyamoto Musashi, el libro de los 5 anillos, la guía clásica a la estrategia, y colocarlo en su sala de juntas como lectura obligatoria para los empleados. Se ha publicado en revistas y periódicos una colección voluminosa de artículos sobre el éxito japonés en los negocios. Difícilmente pasa un mes sin que aparezcan reportes especiales o proyecciones subrayando los secretos de su éxito. La posibilidad de que los Estados Unidos adopten las técnicas y métodos de administración que se estilan en Oriente fue sugerida por un grupo de hombres de negocios experimentados y admiradores del Japón. ¿Tendrá éxito ahí el estilo nipón para la administración de los negocios? ¿Podemos importar la fórmula japonesa de alta productividad e introducirla en nuestras fábricas? ¿La administración japonesa es realmente un arte? Tenemos ejemplos magníficos del éxito de las técnicas japonesas, por lo general amalgamadas con las occidentales. La planta de televisores Sony en San Diego goza de utilidades muy halagadoras. Westinghouse durante algún tiempo ha estado experimentando con círculos de control de calidad, al igual que otras empresas de participación norteamericana japonesa. Sin embargo, aún permanece sin contestar un gran número de preguntas sobre la viabilidad de implantar en los Estados Unidos los métodos japoneses. Muchas incógnitas deben disiparse aún para tener conclusiones satisfactorias. Quizá la mejor forma de enfocar la frase, si Japón puede, nosotros también, es reconociendo que no estamos en una situación angustiosa. La suposición de que todo lo que ha triunfado en Japón puede triunfar también en los Estados Unidos es errónea. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo La excelencia japonesa, del autor Dodge. Este texto apareció en 1983 por primera vez. Continuamos. El gobierno de los Estados Unidos, así como otras personalidades políticas y financieras,
Preocupados por el grave problema del déficit comercial, tratan de presionar a los japoneses para que abran su mercado a las crecientes exportaciones estadounidenses y de otros países occidentales. En nuestro país, los políticos presionados por el alto índice de desempleo en industrias manufactureras de automóviles y acero han exagerado la imagen del peligro amarillo, entre comillas, peligro amarillo, tratando de equilibrar su maltrecha situación económica. La pugna que prevalece en la competencia económica ha motivado divisiones políticas. Ninguna nación desea que Japón se convierta en el futuro amo y señor de los negocios y finanzas del mundo. Los norteamericanos se quejan de que el país del sol naciente mantiene barreras arancelarias y no arancelarias injustas y excesivas además. Los japoneses, por su parte, están convencidos de la ineptitud o desgano de los estadounidenses para incursionar en el próspero mercado nipón. Aseguran que América no ha hecho grandes esfuerzos y que el mercado japonés es tan accesible como el de la mayoría de los países industrializados. Mientras tanto, los miembros del Congreso de los Estados Unidos, presionados por su reglamento, lanzan la versión falsa de que los japoneses están destruyendo sus sólidas industrias. Los estadounidenses, incapaces de obtener empleo en una economía maltrecha, exigen retribución. La balanza no se inclina por unos y otros. Por largo tiempo, Japón se ha negado a discutir los problemas políticos y económicos de los occidentales, particularmente las barreras no arancelarias y los perjuicios que ocasiona su sistema de distribución tan anticuado. Por su parte, los japoneses tienen razón al asegurar que los norteamericanos no han hecho un verdadero esfuerzo y que deben conocer la idiosincrasia de una sociedad extranjera si pretenden negociar con ella. Es indispensable que reconozcan que para aprovechar las oportunidades y retos tan peculiares del Japón, es preciso implantar estrategias distintas a las de otros países. El primer paso en el aprendizaje de cómo negociar con los japoneses es conocer a fondo ciertos factores que ocasionan que importantes y experimentados hombres de negocios abandonen las empresas japonesas norteamericanas, sintiéndose incompetentes y desubicados. Aquí vale la pena hacer un pequeño paréntesis, damas y caballeros. Habíamos dicho no entrar en el juego dialéctico, sin embargo, no resistí la tentación de hacer el contraste, pero retomando, un rasgo fundamental de Japón es que existe un respeto muy importante a la gente de la tercera edad. En Japón, de acuerdo con lo que nos dice Dodge en 1983, en Japón el rango lo determina la edad. En Japón el rango lo determina la edad, como lo vamos a ver también en breve. A mediados de la década de 1970 se fusionaron 13 programas impartidos por escuelas y centros de estudio japoneses. 37 universidades ofrecieron cursos en 14 materias que incluían una educación completa en japonés. Y este es solo el principio. En un momento posterior, el autor Dodge, en su libro La excelencia japonesa, nos hablará de mitos y realidades del negociador japonés. Y va en este tono. La falta de percepción, la superstición y los estereotipos son las características que impiden que un número extraordinario de transacciones entre occidentales y japoneses lleguen a feliz término. Y ahora Dodge formula una pregunta bastante interesante. ¿De dónde proviene la información que sobre Japón reciben los norteamericanos? En 1982, la empresa Potomac Associates
hizo esta pregunta a 1,006 adultos, quienes escogieron de una lista o dos de las fuentes más importantes de información sobre ese país. El resultado de la encuesta demostró que un 65% la obtiene del radio y la televisión. 65% obtiene información del radio y la televisión. El 53% obtiene información de los periódicos, revistas y libros, y solo un 18% a través de la compra y uso de productos japoneses. Sin embargo, independientemente de nuestros conocimientos y fuentes de información sobre los habitantes de Japón, ¿qué es realmente lo que pensamos de ellos? De acuerdo con los resultados de la encuesta que condujo Potomac, Japón tiene buena aceptación entre los norteamericanos y ocupa el cuarto lugar después de Canadá, Australia y Alemania Occidental. El 63% de los entrevistados dijo tener una opinión muy favorable de los japoneses y el 29% expresó opiniones también favorables. Es decir, existe una gran mayoría de simpatizadores de Japón. Sin embargo, estas cifras mostraron un descenso, ya que en 1980 el 84% de la población estadounidense tenía un concepto muy favorable. Y bueno, curiosamente, damas y caballeros, aquí haciendo un pequeño paréntesis, aparece, dice, en 1983 el autor, aparece en cuarto lugar Japón, solo después de Canadá, Australia y Alemania Occidental. Esto en cuanto a vínculos con Estados Unidos de Norteamérica. Y sabemos que hoy forma parte Japón indiscutible del G7, del grupo G7. Por tanto, se puede decir que la mayor fuente de información de gran parte de los norteamericanos es a través de los medios de comunicación. Esto hoy en día pues se ha generalizado. Una fuente de información considerable proviene de los medios masivos de comunicación. El japonés Susho Ishikawa aclara que sus compatriotas sonríen cuando están tristes e invariablemente cuando no entienden alguna pregunta. Suponen que solicitar una repetición podría resultar ofensivo para su interlocutor. Aquí comienza a aparecer la cortesía japonesa. Aquí empiezan a vislumbrarse esos rasgos tan importantes para el arte de la negociación. En una entrevista, el director administrativo del Instituto de Investigación Nomura aseguró a la revista Newsweek que los japoneses, por tradición, bajan la mirada cuando hablan con alguien. Aun cuando existen situaciones conflictivas, guardan silencio hasta que alguien propone una solución. El pueblo japonés aprendió a ser enigmático para no expresar sus emociones y evitar castigos severos. Sibard agrega que en Estados Unidos las cosas son diferentes, pero para los japoneses es bueno tener varios rostros, no únicamente dos. Para ellos es algo muy natural. Jack Sibard es un estudioso del país oriental y bueno, él es quien nos refiere este rasgo. Y algo que ya habíamos señalado, en Japón el rango lo determina la edad. La estructura de las grandes compañías japonesas que operan en los Estados Unidos tiene como base la edad de sus ejecutivos. Al efectuar transacciones comerciales con ellos, una regla infalible
para causarles buena impresión es dirigirse a las personas de mayor edad, tratándolas con respeto y deferencia. Ellas, a su vez, les darán las instrucciones a sus asistentes y a otros jóvenes funcionarios. En Japón, la cortesía y la amistad son dos cosas distintas que por ningún motivo deben confundirse, ya que, por ejemplo, en una sociedad como la de Japón, la amistad es sinónimo de obligaciones y derechos, mientras que la cortesía responde también a las jerarquías sociales, ya sea que se dirija uno a un mandatario, a un hombre, a una mujer, a unos niños, etc. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo este libro maravilloso del autor Dodge, aparecido en 1983. Michel Dodge ha escrito La excelencia japonesa. Y a modo de conclusión podemos decir, damas y caballeros, lo siguiente, no sin antes advertir, no hemos concluido la lectura del libro. Estamos solamente resaltando ciertos aspectos. Hay mucha información, mucho material contenido aquí. Es tan solo una insinuación, una provocación, para quien esté interesado, quien esté interesada, pueda seguir profundizando también por su cuenta. Una conclusión a la que habremos de llegar, o a la que podemos llegar en este momento, es que la causa de la incomprensión, y esto lo dice el autor del libro, Michel Dodge, la causa de la incomprensión entre los países es la falta del conocimiento que hay entre ellos. La causa de la incomprensión entre los países es la falta de conocimiento que hay entre ellos. Y yo agrego, en este sentido, tanto la etnología, la etnografía, la antropología, la psicología social, la sociología, etcétera, pueden ayudarnos a esclarecer la increíble importancia de toda cultura y de toda nación. Si existen, claro está, una comprensión genuina, un profundo respeto entre las naciones, se puede dar esa comprensión, se puede dar esa profundidad, se puede dar ese conocimiento que es oro puro, que es algo sumamente valioso. No solo para las relaciones comerciales, sino muchísimo más. Incluso podrían evitarse también guerras. Sin embargo, pues ese es un registro muy independiente, donde hay otros intereses en juego. Y bueno, pues damas y caballeros, de esta manera estamos llegando al final de esta presentación, esperando haya sido de su agrado. Espero también no haber pasado de manera vertiginosa por algunos puntos. Trato de avanzar lo más que puedo, a veces enfatizo en algunos aspectos y de cuando en cuando trato de apuntalar algunas ideas, pero ahí está, ustedes pueden escuchar de forma directa lo que se ha escrito, lo que se dice, y todo esto que está señalando Michel Dodge sobre Japón, pues es algo que nos llena también de un conocimiento histórico importante. Ahorita ya estamos situados a principios de 2024 y hoy por hoy sabemos que, bueno, Japón es también una potencia indiscutible que, como ya he señalado, forma parte del G7, encabezado por Estados Unidos y otros países de Europa, lo mismo que Canadá en la parte norte. Y bueno, es importante que no se pierda de vista que todo lo que ocurre en el mundo tiene una causa, un origen, un porqué. Tratamos de dar una razón, si no suficiente, por lo menos una razón que ya empiece a abonar y nos permita entrever por qué se han dado las cosas como se han dado hasta este momento. Y bueno, pues dedicar no solo este video, sino varios más a la cultura japonesa es uno de nuestros deseos. De hecho, ya tenemos por allí un video sobre fábulas y cuentos, leyendas de Japón, que también es importante conocer ese lado
folclórico, cultural, ese aspecto incluso mítico, fabuloso, majestuoso, pero bueno, baste con lo dicho por el momento. Damas y caballeros, esta es la Sinfonía del Pensamiento. Muchas gracias por su preferencia, muchas gracias por su apoyo y nos vemos en la próxima emisión. Se despide Iskander Kosonov Afkar.